Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 10 del curso para auxiliares de laboratorio. Como siempre, lo primero vamos a chequear que se vea y se escuche. Como siempre, tomo mate mientras tanto. Todo parece estar andando bien. Muy bien. Pilar dice, se ve y se escucha. Bueno, muy bien. Gracias, Pilar. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta clase, que son 3 clases seguidas de estadística inferencial. Como siempre digo, la clase de hoy es la más difícil que vamos a enfrentar, y bueno, así va a ir siendo. Ya vamos a acostumbrarnos, todo lo que vamos a ir viendo clase por clase siempre supera. La estadística inferencial dice, ¿qué es? La estadística inferencial es una rama de la estadística que a mí me permite evaluar los datos que yo he obtenido y en base a eso tomar una decisión y saber qué grado de certeza o tener una medida de la probabilidad de equivocarme o de acertar en tomar mi decisión. Esa es la estadística inferencial. Yo pongo un ejemplo. Yo termino el año de cursado, le di clase a una tutoría, cursamos crecimiento y desarrollo, cursamos nutrición, y entonces evalúo a final del año, lo que debería hacer todo docente, evalúo el rendimiento de esa tutoría, ¿cierto? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, yo me propondré analizar ciertas estadísticas, no sé si será la media de las notas, será cómo fue progresando un alumno, tendré diferentes datos que fui tomando y hice una descripción de esa situación. Entonces, yo a fin de año no estoy conforme con el rendimiento de la tutoría. ¿Por qué? Porque digo, bueno, el promedio de las notas de todos los alumnos en todos los finales fue 4,2, para mí es bajo, para mí mis ambiciones es bajo, entonces el año que viene voy a tomar una decisión de cambiar algo. Entonces, para poder hacer un cambio el año siguiente, yo tendría que hacer un estudio estadístico, ver qué estadísticas voy a analizar, ver qué técnicas voy a analizar, y luego en base a eso tomaré una decisión, decimos, no, el año que viene me parece que no voy a dar clase todos los días de 8 a 9, porque comparando el rendimiento de la tutoría cuando yo trabajé de 8 a 9, como comparado con el año anterior, que trabajaba solo 2 días de 8 a 10, de 8 a 10 fue mejor. Entonces, si 8 a 10 fue mejor que esto, la pregunta es ¿por qué aquello fue mejor? Entonces tendré que analizarlo, y cuando detecte qué es lo que causó la diferencia, tomar una decisión. Entonces, eso es una decisión inteligente, ¿cierto? Basado en los datos. Bueno, eso es lo que nos permite la estadística inferencial, ¿eh? O sea, entonces, bueno, esta es una de las partes más difíciles digamos, de la estadística, y creo que no alcanza una vida para entenderla. Vamos a ver nosotros ciertas técnicas muy sencillas hoy, que sería el ABC de la estadística inferencial, pero después de ahí en adelante hay un desierto que recorrer y naufragar un par de veces en ese tema. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar ver primero es una serie de cosas. Vamos a analizar primero, yo planteé una planilla que estaba en Classroom, con una serie de experimentos, y ahí vamos a ver cómo vamos tomando esas decisiones. Nosotros vamos a centrarnos en la estadística inferencial en un par de cosas sencillas. Por supuesto va a ser extremadamente difícil para ustedes, y es difícil para mí tratar de hacer una transposición para que se entienda. Lo que vamos a ver es comparar 2 muestras de datos. De datos cuantitativos. Es decir, por
ejemplo, tengo el peso de los alumnos de la tutoría A1 Box 3 y tengo los pesos de la tutoría de los alumnos B1, B1 3. Mi pregunta es, ¿pesan lo mismo estos alumnos o son más pesados los de la A1 o son más pesados los de la A2? Estoy comparando dos muestras de datos cuantitativos. ¿Cuáles son las dos muestras? Tutoría 1, tutoría B1. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? El peso. Entonces, eso es una de las cosas, es uno de los caballitos de batalla en el laboratorio en general. Por supuesto que muchas veces en nuestro laboratorio, cuando usted ingresa, van a ver que hablamos mucho del análisis multivariado, como que esto lo dejamos atrás. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar técnicas mucho más sofisticadas. Pero no puedo saltear este escalón. Otra cosa que vamos a ver es comparar más de dos muestras de datos cuantitativos. Yo dijera, bueno, quiero comparar los pesos de los alumnos de la tutoría, de las tutorías de primer año. Es decir, quiero comparar si el de A1 Box 1 es distinto de A1 Box 2, es distinto de A1 Box 3. Quiero comparar, quiero comparar y quiero concluir, quiero decir, no son iguales, son distintos, pero la probabilidad que tengo de estar en lo cierto es de tanto y la probabilidad que tengo de equivocarme es de tanto. Nunca voy a poder, cuando yo comparo muestras, nunca voy a poder dar una conclusión contundente sin error. Supongamos, para entender esto, supongamos que yo tengo dos personas y le mido la altura. Solo dos personas. Esto mide 1,70 y este mide 1,95. Yo a usted le pregunto, ¿cuál es más alto? Y usted me va a responder, y bueno, si está bien medido, si apliqué todo lo que sabía, si está bien medido y conozco con qué error aleatorio estoy midiendo, es decir, bueno, si yo sé que el error es del 1%, me dice, bueno, este es más alto que este. ¿Y está seguro? Y seguro que si está bien medido y los instrumentos tienen un 1%, este es más alto que este. Ahora, supongamos que yo no tengo una persona, tengo tres personas, y esta mide 1,70, esta mide 1,81, esta mide 1,83. O sea, tengo tres personas de este grupo, y acá tengo una que mide 1,95, una que mide 1,80 y una que mide 1,85. Cada cosa es más complicada. Yo le pregunto, acá también tengo tres. ¿Este grupo es más alto o más liviano que aquel? Acá la cosa es más complicada porque estoy comparando grupos. Uno dice, y si lo miro, uno dice, ¿qué podría ser? Uno dice, porque este es más liviano que este, es más bajo que este, pero este es más bajo que este, pero es más alto que este, y este es más bajo que este, pero es más alto que este y más bajo que este, entonces ahí ya no puedo dar ninguna conclusión. Alguien podría decir, bueno, saco el promedio. Bueno, a lo mejor el promedio de esto, la media, supongamos me da 1,78, y esto un promedio me da 1,86. Y dice, bueno, entonces estos son más altos que estos. Sí, pero tengo superpuesto. Entonces ahí es como que las dos poblaciones están superpuestas, y entonces ahí, bueno, si no aplico estadística inferencial no puedo sacar. Entonces probablemente yo voy a terminar diciendo que sí, que este pesa más que este, pero que tengo una probabilidad de equivocarme de tanto. Esa probabilidad que tengo de haber dicho que algo era distinto, pero que en realidad podría no serlo, eso se conoce como error de tipo 1, error alfa, o p-value, o simplemente el valor de p. Entonces, yo siempre que dé una conclusión utilizando la estadística inferencial, voy a decir, bueno, esto es más grande que esto es más chico que esto es diferente que esto, pero la probabilidad que tengo de equivocarme es de tal. Esto es una simplificación. Si esto lo mira un estadístico puro, va a decir Rigali es un ignorante, un incapaz y un montón de cosas más. Pero esta en realidad es como lo interpretamos las personas que no somos estadísticos puros. Entonces ese error de tipo 1 es como que dice, bueno, yo estoy dando una conclusión, pero tengo tal probabilidad de equivocarme.
Cuando alguien concluye algo, de ahora en adelante traten de hacer algo. Si alguien toma una decisión, uno puede preguntar, ¿en base a qué tomó esa decisión? ¿No es cierto? Las decisiones se toman siempre en base a un estudio previo que en lo posible tiene que tener una estadística inferencial realizada. Y cuando yo tomo la decisión, decimos, bueno, yo tomo en base a esto porque saqué tal conclusión con tal probabilidad de equivocarme. Este valor, este error, que se fija visualmente en cuanto, y dice, bueno, ¿y qué error puedo tolerar yo? En general en las ciencias médicas tomamos errores que son del 1 o del 5%. Es decir, uno dice, bueno, si el error es del 1%, yo digo que esto es más grande que esto, pero si el error fuera del 20%, ya no me voy a arriesgar. Entonces, este valor, el error de tipo 1, el alfa o el p-value, es el que a mí me va a permitir tomar la decisión, decir esto es distinto que esto no, y eso me lo van a dar los programas estadísticos. Por supuesto, esto lo puedo hacer a mano. Yo lo hice a mano cuando era muy joven, y cuando aparecieron las computadoras, nunca más hice algo a mano, porque es tedioso, interminable. Entonces, cuando yo tengo los datos, ahora vamos a ver cómo es un poco esto, tenemos 3 clases, pero no esperen que en estas 3 clases, digo porque conozco ya algunos ansiosos y perfeccionistas que están en el curso, esto le va a llevar 50 años entenderlo, vamos a decir la realidad, a lo mejor no 50, pero 20 sí. Pero bueno, esto es como siempre recuerdo mi director cuando yo empecé a estudiar matemática porque la necesitaba, me dio un libro y me dice, lee esta parte, dice, estudiar matemática, dice, es como ir a escalar una montaña. Uno dice, empieza de la base y no tiene que ser ansioso, tiene que caminar y cada paso que da va a estar un poquito más arriba. La estadística es una montaña tan grande como la matemática. Entonces, un poco esto es lo que le voy mostrando. Yo puedo sacar conclusiones, ¿no es cierto? Decir, bueno, la clase de hoy fue más larga que la clase de ayer, porque la de hoy duró 62 minutos y la de ayer duró 33. Estoy comparando 2 cosas. Nunca puedo sacar conclusión por un caso, por una anécdota. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, mi vecino se murió de coronavirus. Entonces cerramos toda la ciudad porque mi vecino es un caso. ¿No es cierto? No puedo tomar una decisión por una situación. Nunca voy a tomar decisiones en base a eso. Menos que menos voy a tomar decisiones sin haber medido algo y sin haber hecho una estadística. Cuando yo tomo una decisión sin haber medido algo o aplicado una estadística, estoy ejecutando un capricho, podríamos decir, bueno, se encaprichó con algo y lo quiere hacer, ¿no es cierto? O está dando un manotazo de ahogado. Son las 2 situaciones. Cuando alguien hace algo y uno dice, entonces, siempre que ustedes estén trabajando en algo, dicen, ¿y por qué lo vamos a hacer? Entonces, bueno, yo muchas veces voy a decir, es un manotazo de ahogado, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero tengo que estar consciente que es un manotazo de ahogado. Tratamos de no ser caprichosos, pero los manotazos esos, prueba, muchas veces en vez de decir manotazo de ahogado, uno dice, bueno, una prueba piloto. Suena mucho mejor decir, ¿y qué está haciendo, Rigal? Está ejecutando una prueba piloto. Oh, qué bárbaro, qué inteligente, qué tipo aplicado. No, dando un manotazo ahogado, está probando algo a ver si funciona. Muchas veces lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es limitado, tenemos una cierta cantidad de neuronas, con los años cada vez tenemos menos, fallan, piensan mal, están perturbadas por un montón de información. Muchas veces hacemos ese tipo de pruebas, pero tengo que estar consciente que estoy dando un manotazo ahogado. Y decírselo al resto, decir, bueno, ¿me quieren seguir? Mire, esto es una prueba, nos arriesgamos a hacerlo. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a ver es cómo comparar 2 muestras, como dije recién. Peso del alumno y peso del alumno. Quiero comparar los pesos. Pongo ejemplo los pesos, pero esto serviría para comparar cualquier cosa. Muy bien. Otra cosa que vamos a hacer es ver lo que se llama un análisis de correlación. Análisis de correlación. Supongamos, vamos a ver el ejemplo. Tengo, por ejemplo, entre los alumnos de mi tutoría, tengo los índices de masa corporal. Le dije a los alumnos, bueno, a ver, ¿cuánto pesan? ¿Cuánto miden? Entonces dividan el peso por la altura elevado al cuadrado, saquen su índice de masa corporal. ¿No es cierto?
Y al lado, en otra casilla, pongan cuántas kilocalorías por día ingieren, que lo sacamos en base a una encuesta alimentaria. Estamos cruzando nutrición y dijimos, vamos a hacer un ejercicio. Entonces cada uno anote durante un día una encuesta de un día, o si quiere háganlo con una encuesta de 3 días, a ver cuántas kilocalorías ingerimos. Y el índice de masa corporal. Yo creo que quiero ver es si ese índice de masa corporal tiene alguna relación con las kilocalorías. Es decir, mi hipótesis ¿cuál es? Es que a más cantidad de kilocalorías, mayor va a ser el índice de masa corporal. Dejando de lado otras variables, ¿no es cierto? No metí ahí la actividad física, la genética, porque si no ya tendría que entrar un análisis multivariado. Estoy haciendo lo más precario que podría hacer, que sería un análisis bivariado. Analizo una cosa, analizo la otra. Me dice, pero usted puede concluir mal. Y sí, claro, el bivariado me puede dar conclusiones. Pero bueno, es el primer escalón que tengo, análisis correlación. Entonces, voy a tener dos variables y yo quiero ver si a más kilocalorías tengo más índice de masa corporal o a más kilocalorías tengo menos índice de masa corporal. Ahí tendría una correlación positiva primero, esto sin una correlación negativa, o a mayor cantidad de kilocalorías el índice de masa corporal no sigue ninguna relación, ahí diría no hay correlación. Ese es otro análisis que vamos a poner en la vista. Y el otro va a ser un análisis de asociación. Por ejemplo, digo, bueno, lo mismo, les hice calcular el índice de masa corporal, entonces digo, bueno, en base al índice de masa corporal, nosotros vamos a tomar un límite 28, digo, bueno, a los que tienen un índice de masa corporal debajo de 28, digo, tienen peso normal, hago una división sencilla, y arriba de 28 tienen sobrepeso. Lo dividí así porque me resultó sencillo y para empezar a ver las cosas siempre más vale que sean sencillas. Entonces a todos mis alumnos yo lo dividí o en bajo peso o en alto peso, en sobrepeso. Y a su vez lo clasifiqué por el sexo. Digo, bueno, tengo sexo masculino y sexo femenino. Entonces así yo tendré algunos alumnos que serán mujeres con peso normal, otros serán mujeres con sobrepeso, otros serán hombres con peso normal y otros hombres con sobrepeso. Y entonces yo lo que quiero ver es si hay una asociación entre la probabilidad de tener sobrepeso o peso normal con el sexo. O sea, dicho de otra manera, las mujeres y los hombres tienen la misma distribución o la misma cantidad de individuos con sobrepeso y peso normal. Eso se llama una tabla de asociación. Entonces, con eso es como que yo veo, podría decir, el ABC de la estadística. O sea, con esto decir, yo con esto puedo enfrentar un laboratorio y empezar a trabajar. Por supuesto, uno va a ver, decir, no, pero en el laboratorio están aplicando análisis multivariado, análisis de correspondencia múltiple, inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que hay personas que llevan años estudiando estadística y ya están utilizando cosas muchísimo más sofisticadas. Me dicen, pero yo estoy en los primeros escalones. Y bueno, hay que subir la escalera, una montaña. Entonces, hay que empezar por acá. Entonces, cuando yo haga todos estos análisis, yo comparo dos muestras y mi conclusión será, esas dos muestras son iguales o difieren. Esa sería la primera conclusión. O también puedo decir, tengo dos muestras, esta tiene mayor valor que esta o esta tiene menor valor. Pero siempre en principio lo que comparamos es si son iguales o distintos. Si son iguales, si son distintos, eso yo le voy a tomar la decisión en base al valor del p-value y siempre voy a tomar la decisión en función del valor de p-value que el estudio estadístico me dé. El error de tipo 1. Yo estoy comparando dos muestras y a mí, después de hacer análisis estadístico, me dice, bueno, yo comparé estas dos muestras y el p-value me dio 0,0. Yo hoy dije, vamos a aclarar unas cosas. Dije p-value. Nosotros tomamos 1 o 5%. En realidad el valor de p-value no viene expresado como porcentaje. Es o 0,01 o 0,05. Entonces, como regla general, vamos a trabajar con 0,05. En las ciencias médicas, con 0,05 vamos bien, un error del 5%. Entonces, cuando yo aplico un análisis estadístico, meto los datos en una caja negra, que es un software, y este software me da un p-value. Este p-value, ¿qué alternativas tiene?
que ese P sea mayor de 0,05 o que ese P sea menor de 0,05. Si es mayor de 0,05, uno dice no hay, y si es menor, sí hay. No hay que y sí hay que. Si yo estuviera comparando dos muestras, ahora vamos a ver datos, estuviera comparando dos muestras y el p-value me da mayor de 0,05, digo, no hay diferencia entre esas muestras en la variable que estoy analizando. Si el p-value me hubiera dado esto, digo, sí, hay diferencia en la variable que estoy analizando, es decir, el peso de esto difiere de este grupo. Si estuviera haciendo un análisis de comparar más de dos muestras, lo mismo. Si me da el p-value mayor de 0,05, digo, no hay diferencia entre la variable que estoy midiendo entre todos los grupos. Y si fuera menor, digo, sí hay diferencia. Digo, sí hay diferencia, pero sé que tengo un 5% de probabilidad o menos de equivocarme. Cuando yo digo que sí, acarreo una posibilidad de equivocarme. Cuando hago una correlación, exactamente igual. Yo hago un análisis de correlación, me da el p-value mayor de 0,05, digo, bueno, no hay correlación. Es decir, no se relaciona o no se correlaciona el índice de masa corporal con la ingesta. Mientras que si el p-value me hubiera dado menor de 0,05, digo, sí, hay correlación y podré decir si esa correlación es positiva o es negativa. A ver cómo andan las cosas acá. Bien, vamos bien. Y lo mismo en la asociación, ¿no es cierto? Yo digo, el sobrepeso o el peso normal se asocia al sexo de la persona. Si el p-value me da mayor de 0,05, digo, no se asocia. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a encontrar más o menos la misma proporción, o la misma cantidad, sí, la misma proporción de personas con sobrepeso y peso normal dentro de los hombres que los de mujeres. Bueno, y así, cuando ustedes vayan a ver el laboratorio, se van a meter en este tipo de discusiones y van a ver que aún las personas que más trayectoria, yo soy el más viejo del laboratorio, nadie me va a alcanzar. Teóricamente uno dice, bueno, cuanto más viejo más debería saber, no siempre la cosa es así. Conozco la estadística desde hace 40 años y van a ver naufragar frente a datos estadísticos, no sé qué hacer. ¿Por qué no sé qué hacer? Y bueno, porque como les decía, es un desierto, es un mar, es un desierto, un mar tormentoso y la cabeza normalmente no nos da para muchas veces razonar esto. Pero entonces, bueno, esto un poco es la idea. La clase de hoy va a ser ver cuáles son los problemas y ahora tenemos que analizar algunos experimentos. Entonces, yo planteé hay un video que grabó la licenciada Churibert que da esta clase, lo van a encontrar en el Classroom. A su vez está descrito esto en el libro de Fundamento, pero siempre es insuficiente. La estadística es insuficiente y muchas veces aún nosotros nos quedamos sin recursos para explicar algo. También se va a subir una planilla que es la que vamos a analizar ahora para ir analizando los datos. Y va a estar el video de hoy. Entonces, me dice, bueno, y esto me mete un poco de miedo. Me dice, pero cuando yo esté en el laboratorio, no, cuando esté en el laboratorio van a transitar años en que van a tener que trabajar la estadística a la parte de la persona para no cometer errores. Horrores, o sea, no hacer cosas, a pesar de eso lo puedo cometer, pero discutir tremendamente, decir, ¿qué estoy aplicando en la estadística para sacar mis conclusiones? Yo siempre tengo que sacar conclusiones en base a un proceso inferencial. Entonces, bueno, no es para nada fácil esto, como yo le decía. Creo que, no quiero decir que lo más difícil, porque por ahí dentro de 10 clases o 5 clases vemos un tema que es muchísimo más difícil que esto. Pero esto es complicado de incorporar, de consolidar, lleva años. Yo siempre digo, yo hasta los 40 años no entendía absolutamente nada de estadística. A los 40 años más o menos empezó a hacerse más fluido la cuestión de las computadoras, empezamos a tener un poco más de software, pudimos progresar un poco más rápido porque nos sacamos los cálculos de la cabeza porque lo hacía un software, entonces pudimos utilizar nuestro limitado cerebro para entender otras cosas, ahí empezó un progreso un poco más acelerado. Y después podría decir, bueno, ya a los 50 años me encontré con un software, que es el que nosotros trabajamos en el laboratorio, que yo voy mostrando algunas cosas, que como que me liberó bastante y me permitió estoy lejos de la cumbre de esa montaña que vamos subiendo y ya sé que no voy a llegar. Pero voy a tratar de llegar lo más lejos posible y arrastrar la mayor cantidad de gente en ese camino.
pero no puedo ser científico profesional si no intento manejar una buena estadística. Y si están al lado de alguien y toma decisiones sin haber observado, sin haber analizado y aplicado en estadística, mátenlo, escápenle o díganle, pero no se puede tomar decisiones continuamente de manotazos de ahogado, porque continuamente estamos nadando para cualquier lado y no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a ver un poco de datos en la computadora. 724. Vamos a ver un poco de datos en la computadora, vamos a analizar un par de experimentos. Y después vamos a ver los primeros análisis. Uno dice, bueno, pero esto es difícil. Sí, pero todavía es mucho más difícil porque yo tengo que analizar primero esos datos si cumplen ciertos supuestos. Yo puedo haber medido el peso corporal de la tutoría A1 Box 3 y el de la tutoría A1 Box 4 y no saber qué hacer porque esos datos no pasan ciertos supuestos. Tengo que analizarlo, ver si esos datos son normales desde el punto de vista desde el punto de vista de las distribuciones de probabilidad, no si son personas normales que uno dice, bueno, no los veo patológicos. La normalidad en la estadística es lo que se llama una distribución de probabilidad que lleva tiempo meter. O las variancias, el desvío estándar es lo mismo el de esto que el de esto, ya me condiciona que lo que tengo que hacer. Así que bueno, vamos un poco a la pantalla a analizar un par de experimentos que programé ahí para ver. Bueno, vamos a analizar los datos de este primer experimento. Yo me hago una pregunta que ¿difieren las notas del final de nutrición entre la tutoría A1.3 y B1.3? Yo he observado que luego de rendir el examen de nutrición tengo ciertas notas y me parece que puede haber alguna diferencia con otra, entonces inicio un estudio. Como siempre, para dar una respuesta tengo que tener una medición. Entonces, bueno, acá tengo la medición que decidí hacer fue la siguiente. Tomar 10 alumnos, 5 que pertenecen a la tutoría A1 Box 3 y 5 que pertenecen a la tutoría B1-B3. Acá tengo las notas de los alumnos, acá tengo las otras notas de los alumnos. En primer lugar tengo que analizar estos datos. Quiero dar respuesta a esto, pero tengo que saber con qué tipo de datos estoy trabajando. Estoy trabajando con datos cuantitativos. En general puede haber excepciones, pero en general cuando es un número, decimos que es un dato cuantitativo. Podría ser un número y no serlo. Pero acá sí, digamos, lo vamos a manejar como datos cuantitativos. En cambio, la tutoría sería un dato cualitativo. Si este alumno tiene nota 10 y pertenece a 3, esto es un dato cualitativo. Muy bien. Después, lo que tengo que preguntarme es si estos datos son dependientes o independientes. En este caso son datos independientes. ¿Cómo se analiza eso? Independiente quiere decir que la medición de la nota que yo he hecho en el alumno 1 no depende de las mediciones que he hecho en los otros alumnos. Y como regla general, aunque puede haber excepciones, los datos son independientes cuando sobre cada unidad experimental, que en este caso es un alumno, yo he realizado una medición. Y la otra medición la he realizado sobre otro alumno, en este caso, y la otra sobre otro alumno. Entonces estos son datos cuantitativos y son datos independientes. Lo que yo quiero saber entonces es si las notas del final de nutrición, esta, difieren con esta. Así a simple vista no puedo sacar grandes conclusiones porque si bien tengo un alumno que tiene 10, también tengo un alumno que tiene 8 y que es menor a uno que tiene 9 y de la otra tutoría. Yo podría ver, para tener alguna idea, hacer un poco una estadística descriptiva, por ejemplo con la media, o calcular la media de las notas de la tutoría 1 Box 3 y las medias de la otra tutoría. A simple vista parecería que esta sería más grande, 880 contra 640, pero esto es la media y como veo se están superponiendo, entonces sí yo podría decir que esto es más grande que esto, pero con qué probabilidad de error yo estoy diciendo eso no lo puedo concluir. Entonces cuando yo tengo este tipo de comparaciones, decimos dos muestras, la tutoría 1 Box 3 y B1 Box 3,
con 5 alumnos por cada uno. Esto por supuesto 5 lo he hecho arbitrariamente, la estadística también me ayuda a elegir qué cantidad de alumnos yo tendría que haber incluido en este estudio. Entonces cuando tenemos este tipo de estudio, que comparamos dos muestras, utilizamos muestras con datos independientes, utilizamos dos tipos de estudio. Uno que se conoce como TED-Student y otro que se conoce como o simplemente test de Mann-Whitney. Entonces, yo tengo dos test posibles. ¿Cuál voy a utilizar? Lo voy a utilizar de acuerdo a los datos tengan distribución normal o no. No vamos a entrar en grandes detalles de eso, pero hay un test, ya vamos a ver, que me permite decir si estos datos tienen distribución normal, que es una característica que yo podría analizar con más detalle, que surge a simple vista del análisis de un histograma, pero no lo vamos a complicar acá. Si la distribución de mis datos fuera normal, yo utilizaría TED-Student, y en cambio si la distribución es no normal o no es normal, utilizaría Mann-Whitney. Entonces, antes de hacer este estudio, decido si los datos son cuantitativos, si son independientes. Si son independientes, me fijo en la normalidad de los datos y de acuerdo a si es normal o no normal, utilizo un test o el otro. Muy bien. Después veremos algunas otras cosas. Acá tengo otro experimento, mirando mi tutoría A1 Box 3. A mí me dio la sospecha que la nota que los alumnos sacaron en crecimiento y desarrollo tiene alguna diferencia con la nota que sacaron en nutrición. Acá, para hacer esta comparación, tomé el mismo alumno. Por ejemplo, yo tomé 5 alumnos, tengo la nota 10, 8, 9, 8 y 9 para crecimiento y desarrollo, y luego esos mismos alumnos, numerado 1, 2, 3, 4 y 5, tienen nota para nutrición. Acá podría hacer lo mismo, calcular la media de las notas que sacaron en crecimiento y desarrollo y la media que sacaron en nutrición. A simple vista uno dice, sí, son más chicas las de nutrición, pero realmente son diferentes. Y si son diferentes, ¿qué probabilidad tengo de equivocarme en esa conclusión? Entonces, acá otra vez vuelvo a analizar los datos. Tengo datos que son cuantitativos. O sea, nota. La tutoría es una variable cualitativa y la materia o el área rendida también es una variable cualitativa. Pero lo que yo quiero concluir es sobre esta variable, que son datos cuantitativos. Estos son datos dependientes, o lo que es lo mismo decir datos apareados. ¿Por qué son dependientes? Porque yo estoy midiendo la nota de crecimiento y desarrollo y la nota de nutrición, pero si nos fijamos, lo estoy midiendo en el mismo alumno. O sea, este alumno, que para trabajar a ciegas le asigné un número 1, no sé quién es, este alumno sacó 10 en crecimiento y desarrollo y ese mismo alumno sacó 4 en nutrición. Pues este alumno sacó 8 en crecimiento y desarrollo y sacó 8 en nutrición. Entonces, estos son datos dependientes. Como regla general decimos que los datos son dependientes o apareados cuando yo tengo dos mediciones, por ejemplo esta y esta, que la realicé sobre la misma unidad experimental. Entonces, esos son datos dependientes. Entonces, cuando yo tengo que comparar dos muestras de datos, como en este caso el final de crecimiento y desarrollo con el final de nutrición, son datos cuantitativos y las muestras son dependientes, puedo utilizar TED-Student con algunas modificaciones, pero la misma que aplicamos, o el test que se conoce como test de Wilcoxon. Y voy a decidir eso en función si la distribución de probabilidad es normal o no normal, que ya vamos a ver, como le dije, cómo se calcula. Entonces, con estos datos yo aplicaré alguno de estos dos tests. Previamente me tendré que fijar si la distribución es normal o no, aplicaré estos dos tests y esos tests me dirán si hay diferencia o no y si la hay, qué probabilidad de equivocarme tengo. Ya vamos a ver en las clases siguientes cómo se hacen estos tests. Vamos a la siguiente situación. Yo quiero ir un poco más lejos, no comparar dos muestras, sino que
Mi pregunta es, ¿difieren las notas del final de nutrición de las tutorías A1.3, B1.3 y B2.2? Quiero comparar 3 tutorías. Cuando yo quiero comparar 3 o más muestras, utilizo otro tipo de ensayo que los que comenté recién. Pero como siempre, lo primero, yo quiero comparar las notas, esta es mi variable, entonces digo, bueno, mi variable es cuantitativa. Tengo que decidir si son muestras dependientes o independientes. Fíjense, yo tengo acá 15 alumnos, a cada uno de ellos le puse un número, no se repiten los números, quiere decir que yo a cada alumno le medí la nota de nutrición. No incluí más de una nota, un alumno podría haber rendido 2 veces, una mal y una bien, y haber incluido las 2. No, cada alumno tiene una nota, es decir, medí la nota una sola vez en cada unidad experimental, entonces estos son datos independientes. Cuando yo tengo más de 2 muestras, o sea, tengo 3 o más muestras, como vemos acá, tengo esta tutoría, tengo esta tutoría y tengo esta tutoría, tengo 3 o más, corresponden 2 tipos de ensayo, uno que se conoce como ANOVA y otro que se conoce como Kruskal-Wallis. Utilizaré uno o el otro, pero no aleatoriamente, sino que utilizaré ANOVA si la distribución es normal y Kruskal-Wallis si la distribución es no normal. Ya vamos viendo que, como vimos, volvemos un poco para atrás. Acá teníamos 2 test posibles si la distribución es normal o no. Si los datos eran dependientes, teníamos 2 test, según los datos sean normales o no. Y acá tenemos 3 o más grupos y también tenemos 2 test, según es normal o no. Entonces, estos son comparaciones de una variable cuantitativa, en algunos casos con datos dependientes, en otros casos independientes. Vamos a ver otro experimento, otra medición. Yo tengo el presentimiento que un alumno cuanto más estudia, mejor nota tiene. Entonces tengo ese presentimiento, entonces me hago una pregunta. ¿Se correlaciona la cantidad de horas estudiadas con la nota del final de nutrición en la tutoría, en mi tutoría, la A1 Box 3? Que se correlacione, ¿qué quiere decir? Bueno, que a mayor cantidad de horas va a tener mayor nota o que a mayor cantidad de horas va a tener menor nota. Eso es una correlación. No habría correlación si a mayor cantidad de horas la nota es siempre más o menos la misma. Entonces yo lo que quiero ver es si se correlaciona. Si a más horas tengo más nota, habría una correlación que llamamos positiva, y si a más horas tengo menos nota, habría una correlación negativa. Entonces hice un experimento, tomé 13 alumnos de la tutoría, al azar, elegí al azar, le pregunté qué notas se habían sacado en el final de nutrición, o consulté las actas de examen, y le pregunté a ellos cuántas horas estudiaban. Entonces, bueno, el alumno que le puse el número 1, sacó 10 y estudia 8 horas, el otro sacó 1 y solo estudia 2 horas, el otro sacó 2 y estudia 2 horas, y decía, ve, ya acá tengo la respuesta. Cuanto menos horas estudian, menos notas sacan, pero yo no puedo concluir de esa manera, tengo que aplicar un ensayo y si hay una correlación, ver con qué error yo doy esa conclusión. Acá hay que tener cuidado, fíjese que hay un alumno, este de 10 estudia 8, este de 10 estudia 7, pero tengo alumnos de 9 que estudian 6 horas, o sea, casi la misma nota con una cantidad de horas bastante menor. Entonces, acá correspondería en este caso lo que llamamos un análisis de correlación. En este caso, las variables tienen que ser cuantitativas. Después hay otro tipo de ensayo, por supuesto, que podremos hacer con variables cualitativas, pero esto es lo más sencillo. La variable tiene que ser de tipo cuantitativas y acá lo que tengo son datos en cierta medida independientes, ¿no es cierto? Porque acá a cada individuo, cada uno, le medí la nota una vez y la hora otra vez. O sea que la nota es una variable independiente, las horas son variables independientes porque las medí una sola vez en cada persona. Pero estas dos mediciones, la nota y la cantidad de horas, están medidas en la misma. En este tipo de ensayo de correlación siempre voy a tener 2 mediciones, un par de valores o 2 variables medidas sobre cada individuo. En estos casos, cuando yo tengo variables cuantitativas,
lo que voy a hacer es lo que se llama un análisis de correlación. Y tengo dos pruebas. El test o prueba de Pearson y el test de Spearman. No son los únicos, hay otros. ¿Y por qué tengo dos? Y bueno, tengo dos porque si los datos tienen distribución normal, utilizaré Pearson, y si tienen no normal, utilizaré Spearman. Normal. Entonces, de esa manera, yo me inclinaré por un test o el otro para decir si hay correlación o no. Y el último experimento, yo tengo el presentimiento que las mujeres de mi tutoría sacan mejor nota que los hombres cuando rinden nutrición. Me hago una pregunta: ¿se asocia el sexo del alumno con haber o no aprobado nutrición? Esa es la pregunta. Tengo la impresión que las mujeres aprueban, los hombres no, o que es mayor la proporción de mujeres que aprueban. Entonces, bueno, hago un experimento. Seleccioné 20 alumnos de la tutoría, le pregunté si habían aprobado y qué sexo tenían. El primero me dijo sí, era mujer, el otro me dijo sí, era mujer, el otro me dijo no, era mujer, así sucesivamente, y después tenía hombres, no hombre, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que tengo en este caso son variables cualitativas. Variables cualitativas. Las variables cualitativas son, en este caso, digamos, una sería si aprobó, que tiene dos niveles, sí o no. Y la otra variable cualitativa es el sexo. Variables cualitativas también lo solemos llamar factor. Tengo dos factores, si aprobó y el sexo. Y el factor aprobó tiene dos niveles, sí y no, y el sexo tiene dos niveles, mujer y hombre. Entonces, en estos casos, para variable cualitativa o factor, yo lo que quiero ver es si hay asociación, es decir, si aprueban más las mujeres o los hombres, o no tiene nada que ver el sexo sobre la probabilidad de aprobar o no el área de nutrición. Entonces, acá tengo dos test posibles. Uno se llama chi cuadrado y el otro se llama test de Fisher. En este caso, obviamente no hablo de distribución normal, no, porque tengo una variable de tipo cualitativa. Entonces dice, bueno, ¿por qué lo utilizo? Bueno, voy a utilizar uno o el otro dependiendo la cantidad de individuos que tenga y la frecuencia acumulada, las frecuencias marginales que ya vamos a ver más adelante. Estos son los cuatro experimentos posibles que nos vamos a proponer como primer desafío de empezar a entender algo de la estadística. Entonces, acá vamos a situarnos en el primero, para poder decidir si voy a aplicar un test o el otro, lo primero que tengo que ver es si es normal o no. Entonces, lo que voy a hacer es abrir un software que utilizamos mucho, que se denomina R. En el laboratorio van a ver que es el que más usamos. Voy a abrir, se abre con R mayúscula y voy a limpiar la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es introducir estos datos. Lo voy a introducir con el nombre de dos tutorías. Ingreso, para esto hay que escribir un código que no tiene importancia ahora. Estos códigos uno los puede copiar de un libro o cualquier lado, son códigos que se usan siempre de la misma manera. Yo me lo acuerdo porque los uso siempre, cada rato. No podemos hacer absolutamente nada si no analizamos los datos a través de un análisis estadístico serio. Bueno, ahí los tengo. Ahí tengo ingresados los datos. Dos tutorías. Acá los tengo. Entonces, yo lo primero que quiero ver es si las notas tienen distribución normal o no. ¿Por qué? Porque tengo que saber si tienen distribución no normal para aplicar uno u otro test. Entonces, vamos a achicar un poco esto acá.
Entonces para eso se aplica, vamos a poner de nuevo los datos, tengo los datos. Yo quiero la columna, analizar la columna nota final, entonces aplicaré un test, el test dijimos se llama, el test que se utiliza se llama test de Shapiro, vamos a anotarlo acá. Cuando quiero saber si es normal o no, se aplica, hay varios tests, pero nosotros el que más usamos es el test de Shapiro-Wilk. Ese test me va a decir si mis datos de la nota final son normales o no. Entonces, ¿cómo lo aplico? Vamos a poner acá, no sé dónde poner las cosas, ahí está. El test se llama Shapiro Test, así es la función, acabo un punto, no una coma. Shapiro Test, yo lo que quiero analizar es mi tabla, que se llama dos tutorías, y quiero la columna, por eso pongo el signo peso, nota final. O sea, ahí le estoy diciendo que a la columna nota final de la tabla 2 tutorías le haga el test de Shapiro de normalidad, que se llama. Y ahí ya lo hizo. Entonces, yo hago el test de Shapiro y siempre que hago un test estadístico, si bien hay un montón de cosas que ver, vamos a tratar de poner la vista primero en una de ellas, que es el p-value. Si este valor de p-value o error de tipo 1 es menor a 0,05, las muestras tienen distribución que no es normal. Mientras que, como en este caso, el p-value fue mayor a 0,05, decimos esto es normal. O sea, entonces, estos datos siguen distribución normal. Como siguen distribución normal, eso es lo que voy a utilizar. Y voy a utilizar test de Student. Pero dice, no, pero me falta algo todavía. Para poder utilizar, vamos a mover esto de lugar. Para poder decir que voy a utilizar el test de Student, además se me tiene que cumplir lo que se llama el test de normalidad. Perdón, test de homogeneidad de variancias. Estos se llaman supuestos. Para poder aplicar este test se me tiene que cumplir que la distribución sea normal y que las variancias sean homogéneas. Porque si son no homogéneas, no lo podría hacer. Entonces tengo que aplicar otro test para decidir entre esto. Ya sé que es normal, por lo tanto, según el test de normalidad, aplicaría este test. Ahora voy a aplicar el test de homogeneidad de variancia. Tengo varios tests. Vamos a usar el test de Bartlett, el BAR test. Vamos a usar el BAR test, que es bastante fácil. Yo quiero analizar las notas, pero ver cómo es la variancia de esta tutoría contra las variancias de esta. Entonces, yo voy a analizar, la tabla se llama 2 tutorías. Quiero analizar la columna nota final, pero lo que quiero es comparar la tutoría esta con la tutoría esta. Entonces le tengo que indicar a R que me tome la columna 2 tutorías, peso tutoría. O sea, yo quiero comparar los de la A1 box 3. Entonces acá pongo A1 3. Esperen que acá me equivoqué. Ahí está. Acá lo que escribí, esto, vuelvo a repetir, no se preocupen, esto es un código que uno después lo va aprendiendo a utilizar. Acá lo que yo he escrito es decir, bueno, yo quiero que me compare las variancias de la nota final de la tutoría A1 box 3 con la B1 box 3. Entonces escribiría la tabla tutorías, peso, nota final, pero para la tutoría ahora B1 3. Cierro el paréntesis, cierro esto, ¿no? Y ahí tengo el BAR test. Entonces
Acá me hizo el bar test, me dice, se llama F-test para comparar dos variancias. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar el p-value. Acá tengo el p-value. El p-value me dio mayor a 0,05. Si es menor a 0,05, las variancias no son homogéneas. Si es mayor a 0,05, sí son homogéneas. Quiere decir que entonces acá se está cumpliendo que la nota final tiene distribución normal y tiene variancias homogéneas. Por lo tanto, yo acá debería aplicar una t-de-student para poder sacar una conclusión y tener un error determinado o expresar eso con un determinado error. Entonces recuerden, siempre probamos, o sea, vemos si los datos son cuantitativos o cualitativos, dependientes o independientes. Eso surge de analizar el experimento, analizar la tabla. Y luego en general nos fijamos si es normal o no normal, si son homogéneos o no homogéneos. Si es normal y homogéneo, uso un test. Si es no normal y no homogéneo, uso otro test. Y siempre esto me fijo en el p-value. Si el p-value es mayor a 0,05, voy a utilizar, me están indicando que es normal y homogéneo, utilizaría un tipo de test. Y si no, si es el p menor de 0,05. Ahí estamos. Vamos a hacer una prueba más. Por ejemplo, vamos a ir acá en el ensayo de correlación. En el ensayo de correlación, otra vez me tengo que fijar si la distribución es normal o no, de ambas variables. Entonces, ¿cómo lo haría? Busco el test de Shapiro, que es el que usé. Esta tabla no la introduje, tendría que introducirla en R. Entonces, R tiene la ventaja que puedo usar los comandos que ya escribí. A esto vamos a llamarlo, como tenemos acá abajo, correlación. Estamos analizando una correlación. Entonces el comando es exactamente igual, por eso es que uno lo aprende. Entonces, si yo me fijo, correlación tiene estos datos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un test de Shapiro para la columna nota y para la columna horas. Busco el test de Shapiro que ya escribí, acá está. Lo que sí cambia el contenido, porque lo que estoy analizando que es la tabla que se llama correlación y la variable que quiero analizar es nota. Fíjense, me dio 0,4471. Me dio mayor a 0,05. Eso quiere decir que la variable nota tiene distribución normal. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para la variable horas. Y me da 0,58. Entonces veo que ambas variables tienen distribución normal. Entonces, si ambas variables tienen distribución normal, yo tendría que aplicar un test de Pearson. Que eso vamos viendo en las dos clases de estadística inferencial. Como les dije ya antes, lleva años normalmente entender y poder aplicar esto. Así que bueno, en la clase siguiente vamos a continuar reforzando estos conceptos y los van a ir incorporando lentamente a medida que empiecen a trabajar y se vean forzados a hacer este tipo de análisis para caer con conclusiones adecuadas, ¿no es cierto? Ustedes a lo mejor se incorporan al laboratorio, como ya lo han hecho algunos de ustedes, que por ejemplo entran a medir sólidos totales. Entonces yo le puedo hacer una pregunta, decir, bueno, ¿difiere el contenido de sólidos totales de las aguas de red con respecto a las aguas de pozo? El alumno me puede dar dos respuestas. Me puede decir, sí, porque a mí me parece que las aguas de pozo tienen más sólidos totales. Esa es una respuesta. El alumno podría decirme, sí, difieren porque los sólidos totales en el agua de pozo y en el agua de red tienen distribución normal y sus variancias son homogéneas, y yo apliqué un análisis, una t-de-student, y me dio un p-value de 0,0001, como es menor de 0,05, yo digo que sí difieren, y la probabilidad que tengo de equivocarme es justamente ese error que acabo de decir, que es el p-value multiplicado por 100, o sea que tendría un error de aproximadamente el 0,1%.
Entonces, bueno, ahí hay dos respuestas. Obviamente la segunda respuesta es una respuesta racional, basado en los recursos que tenemos para concluir en este tipo de problemas. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase con cosas un poquito más complejas todavía que estas.